Capítulo 26. Juntar o dispersar. Cuando la iglesia acepte su posición en el mundo, será el grupo más poderoso e influyente que exista. Debido a la ignorancia y el compromiso, durante décadas ha elegido a aquellos que promueven la anarquía, creando conflictos raciales, destruyendo la economía y despejando el camino para el final surgimiento del anticristo. Dios nos puso en el planeta Tierra para guiar, proteger y dirigir a la humanidad en el conocimiento de Dios. En cambio, hemos traicionado a Dios y las personas a las que estamos llamados a servir. No me malinterpreten, hay grandes iglesias y grandes pastores haciendo todo lo posible para salvar nuestro mundo. Es por eso que cuando utilizo la palabra iglesia, me refiero a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, aquellos que dicen representar a Dios. Tal vez sea hora de eliminar la palabra cristiano de nuestro vocabulario. Si no somos creyentes o discípulos, tal vez deberíamos redefinir nuestra relación con Dios. Jesús advirtió de un tiempo en el que los individuos matarían a sus discípulos diciendo que le hacían un servicio a Dios. Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Él explica el problema. No lo conocen íntimamente ni conocen al Padre íntimamente. Como Job, creerán que han sido justos y rectos mientras culpan a Dios por lo que ocurre al mundo. Entonces habrá una gran caída. Los engañadores hambrientos de poder crearán el problema y luego prometerán resolver el problema si los religes. Esta es su oportunidad de romper el ciclo de mentiras, promesas rotas y más engaños. Puede elegir quitarle las anteojeras. Todo lo que tiene que hacer es comparar los planes, estrategias y políticas de los que están en el poder con la justicia bíblica. Miren lo que estas políticas han producido. En América, cada ciudad que ha sido gobernada por líderes socialistas ha mostrado declives en cada aspecto de la calidad de vida. No es tan extraño. Jesús dijo que se conoce un árbol por su fruto. Llámelo como es. Este libro es para todos los creyentes de todas las naciones del mundo. También es para cada persona que no entiende por qué el mundo es tan injusto. Los cristianos americanos creen que la mayoría de nuestros padres fundadores eran cristianos y seguramente no es cierto. Pensamos que una simple declaración verbal manifiesta que tal individuo es un cristiano. Lo vemos como el estándar de excelencia. Los votantes cristianos han sido engañados una y otra vez, pensando que están eligiendo cristianos, pero los problemas nunca se resuelven. Parte del problema es el hecho de que Dios nunca nos llamó cristianos, sino que fueron los extranjeros. Fue más como una crítica que como un cumplido. Ni siquiera sé lo que una persona quiere decir cuando se llama a sí misma cristiana, porque puede significar que va a la iglesia ocasionalmente, cree en su versión de Dios o que nació en América. Dios nos llamó hijos, herederos, creyentes y discípulos. Cuando las personas usan esta terminología, podemos ver cómo se relacionan con Dios, cómo gestionan sus vidas y se relacionan con otros para ver si sus vidas dan el fruto de su confesión, es decir, conocer el árbol por su fruto. Hemos elegido a muchos cristianos que eran globalistas, elitistas y paganos, francos. En hora de que dejemos de pensar como niños, leamos la Biblia y conozcamos a Dios personalmente y dejamos de seguir a los ciegos. Nuestra ventana para detener el derrocamiento del mundo se está cerrando. La mayoría de los fundadores americanos fueron probablemente deístas. Como no podemos conocer el corazón de nadie, violamos la palabra de Dios al juzgar a los demás. Juzgamos que cualquier persona que diga ser cristiano es un discípulo, un fiel seguidor de Dios y apto para liderar. Por consiguiente, cualquier candidato que diga ser cristiano normalmente obtiene el voto de la iglesia. Eso no ha dado buenos resultados. A pesar de las dudosas creencias de nuestros fundadores, todos estaban de acuerdo con la moral y la ética presentada en la Biblia. Unánimemente acordaron que la moral y la ética de Jesús serían los cimientos de la república. La palabra de Dios fue una de las principales fuentes de nuestro sistema de justicia. También compartieron otro consenso cuando la moral bíblica dejara de ser el valor central de los ciudadanos.
nuestra nación se destruiría a sí misma. Posteriormente, dieron forma a nuestra Constitución para protegernos del elitismo. Necesitamos personas en la administración que entiendan la amenaza real y puedan actuar en armonía con la Biblia, aunque no sean cristianos. Para el creyente, una elección nunca debe ser sobre un candidato o un partido político, sino que se trata siempre de un referéndum de la justicia de Dios contra la anarquía. Las elecciones no son un asunto de partido o un concurso de personalidades, porque existen políticos malvados a ambos lados del pasillo. La única manera de conocer el árbol es mirando sus frutos. Conozca el registro de votación de la persona por la que vota y tome su decisión en armonía con la moral, la ética, los valores y la justicia de Dios. Lidia con sus propios prejuicios políticos. Más que eso, juntos revelemos la justicia de Dios al mundo. En esto existe una gran ironía. Cuando Jesús regrese, gobernará y reinará en la tierra durante 1000 años. Nos mostrará lo maravillosa que podría haber sido la vida si hubiéramos aplicado su justicia. Podríamos tener eso ahora si la iglesia despertara a la justicia y usara su influencia divina. El sistema de justicia utilizado durante el reinado de Jesús serán los mandamientos, es decir, el único sistema en que el mundo y la mayoría de la iglesia no confía. Tristemente, después de 1000 años de paz y prosperidad, los malvados intentarán otra rebelión. ¿Por qué? Porque odian la justicia, son codiciosos queriendo poder, pero sobre todo satisfacer los deseos de su carne con una exención absoluta de la responsabilidad ante Dios. Eso es lo que querrán entonces, y no se equivoquen, eso es lo que quieren ahora, un mundo sin Dios. Demasiados cristianos sienten que tienen la libertad de elegir su candidato, votar con su partido o confiar en sus opiniones sin reconocer a Dios. Es casi como si pensáramos que Jesús estaba equivocado cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, versículos 30. Cuando votamos por políticos que rechazan la palabra y la sabiduría de Dios, nos estamos dispersando, creando la destrucción del mundo, por lo que la mayoría culpará a Dios. Nuestro voto es más sobre si estamos a favor o en contra de Dios, que si estamos a favor o en contra de un candidato en particular. Este libro es para los cristianos que desean convertirse en discípulos, construyendo sus vidas en las enseñanzas de Jesús. Independientemente de lo que suceda a continuación, saber lo que ahora sabe preservará su vida. Entender la justicia de Dios nos impedirá hacer alianzas corruptas, confiar en las personas equivocadas y dar poder a los impíos. Sé que mucho de todo lo planteado en la lectura de estas páginas ha sido un desafío. Por favor, no tome mis palabras, sino busque en las Escrituras por usted mismo, abriendo su corazón completamente a Dios, y juntos crearemos un mundo justo y equitativo.